En el mundo, hay historias que parecen sacadas de las peores pesadillas. Hoy te contaremos sobre una de ellas, el caso de The Brothers Home. Este centro ha sido identificado como la inspiración o base de la serie de televisión de Netflix, El Juego del Calamar. Sin embargo, la premisa parece no ser cierta. The Brothers Home fue en realidad un campo de concentración bajo la fachada de un centro de bienestar social ubicado en Busan, Corea del Sur, que escondía un oscuro secreto, una especie de Auschwitz coreano. Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los corazones sensibles. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. A lo largo de la década de 1950, la República de Corea luchó por recuperarse de la devastación de la guerra. En consecuencia, las políticas de bienestar durante este periodo se centraron en el alojamiento de los huérfanos, ya que se los consideraba una mancha para la reputación nacional del país. A medida que se desarrollaba la década de 1960, la Junta Militar de Park Chung-hee comenzó los esfuerzos para limpiar la sociedad de aquellos que eran vistos como símbolos de la pobreza y el desorden de las ciudades. Y estas políticas se ampliaron para cubrir la detención de vagabundos. Durante las décadas de 1970 y 1980, Corea del Sur experimentaba un rápido crecimiento económico. Sin embargo, este desarrollo también trajo consigo desigualdad, dejando a muchos en la pobreza. El gobierno, en aras de despejar el entorno, los encarceló. Los vagabundos arrestados fueron distribuidos entre 36 centros de detención en Corea del Sur. Brothers Home era el más grande entre estas instalaciones. Establecido por primera vez el 20 de julio de 1960 en Gamandong, Busan, Brothers Home comenzó a operar como un orfanato bajo el nombre de Orfanato Brothers. A medida que el orfanato se expandió en tamaño, se transformó en un centro de alojamiento para vagabundos en general a principios de los años 70. En julio de 1975, Brothers Home confirmó un contrato con la ciudad de Busan y se convirtió en uno de sus centros oficiales de detención de vagabundos. Después, Brothers Home se mudó a Yeongdong. Esta campaña contra la vagancia se intensificó a medida que el gobierno de Corea del Sur realizaba esfuerzos de renovación de marca en preparación para los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. El 10 de julio de 1981, al recibir un informe del Comando de Seguridad Militar sobre el estado de la mendicidad entre los ciudadanos discapacitados, el entonces presidente Chun Doo-hwan ordenó al primer ministro Nam Duk-woo que tomara medidas energéticas contra la mendicidad y tomara medidas de protección para los vagabundos. El 6 de octubre, Chun ordenó a Nam que se asegurara de que no hubiera mendigos en las calles de Seúl antes de las Olimpiadas de 1988. Fue en este contexto donde The Brothers Home, una institución supuestamente destinada a ayudar a los menos afortunados, operaba bajo la fachada de la caridad. The Brothers Home era dirigida por Park In-won, un hombre que, tras su aparente bondad, escondía un sistema brutal, lo que debía ser un refugio para personas en situación de calle, huérfanos y discapacitados, se convirtió en un infierno en la tierra. Más de 1.500 personas vivían hacinadas en condiciones inhumanas. Los residentes eran forzados a trabajar sin paga, sometidos a abusos físicos y psicológicos,
e incluso se reportaron muertes misteriosas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Testimonios de sobrevivientes revelaron que los castigos eran brutales, golpes con palos, encierros prolongados y hasta tortura. Los gritos de las víctimas eran el soundtrack diario del lugar. El gobierno local y la policía, lejos de intervenir, parecían estar en complicidad con el director. Se ignoraron denuncias y se permitió que el abuso continuara durante años. Todo cambió en 1986, cuando Kim Jong-won, fiscal de la Fiscalía del Distrito de Ulsan, inició una investigación después de escuchar rumores de un cazador local de que un grupo de trabajadores estaba talando árboles en una montaña cercana mientras eran asaltados por guardias armados con garrotes. Posteriormente, las imágenes y testimonios que salieron a la luz conmocionaron el país. Aunque la exposición pública llevó al cierre de The Brothers Home, la justicia fue lenta. Park In-won recibió una condena mínima y muchos de los responsables nunca fueron castigados. Este caso no solo es un recordatorio del poder del abuso sistemático, sino también de la importancia de alzar la voz. Las víctimas de The Brothers Home merecen justicia, y sus historias no deben ser olvidadas. Nunca olvidemos las lecciones del pasado. La justicia empieza con la memoria. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.